Bueno, en este vídeo vamos a ver las distintas reglas de derivación. Vamos a ver cómo se hace la derivada de una suma y una resta, la derivada de un producto, la derivada de un producto por un número, la derivada de un cociente y la llamada regla de la cadena, que es la derivada de la composición de funciones. Veamos cómo es la derivada de una suma o de una resta. Tenemos una suma de dos funciones, por ejemplo f de x más g de x. Y le queremos hacer la derivada. Pues muy sencillo, simplemente se deriva la primera función y se hace la suma con la derivada de la segunda. Con la resta va a ser exactamente igual. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Pongamos una función f de x más otra función g de x. En este caso vamos a coger como f de x el seno y como g de x el logaritmo neperiano de x. Si hacemos su derivada, f más g' de x, la derivada va a ser, la derivada del seno será el coseno y la derivada del logaritmo será 1 partido por x. Lo que hemos hecho ha sido simplemente derivar de forma independiente cada uno de los elementos de la suma. Vamos a ver a continuación cómo se calcula la derivada de un producto de funciones. Entonces, si tenemos una función f de x que está multiplicando a otra función g de x y le queremos hacer a todo la derivada, la forma de calcular va a ser derivar la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Esta se denomina la regla del producto para la derivada. Entonces vamos a coger un ejemplo en el que vamos a tener una función f de x que sea, por ejemplo, x, y una función g de x que sea el seno. Si calculamos la función producto, f de x por g de x, nuestra función será x por el seno de x. Si queremos hacer la derivada de esta función, pues f por g' será derivada de la primera función de la x, 1, por la segunda función sin derivar, el seno de x, más, en este caso ahora derivamos, o sea, la primera función la dejamos igual, x, y derivamos la segunda, por coseno de x. Tenemos que esta es la derivada de esta función y esta es la derivada de esta función. Y las otras dos funciones se han colocado exactamente igual que estaban. Bueno, venga, vamos a hacer un segundo ejemplo para ver si esto queda claro. Vamos a borrar este ejemplo que acabamos de hacer y vamos a poner otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nos diera una función que fuera f de x igual a x al cuadrado por logaritmo neperiano de x, es una función que tiene un producto. Si nos piden que derivemos esa función, f' de x, al ser un producto lo que tenemos que hacer, derivada de la primera, derivada de x cuadrado, que era 2x. Ya lo hemos derivado. Y ahora colocamos la segunda sin derivar, por logaritmo neperiano de x, más la primera función sin derivar, colocamos el x cuadrado, y ahora derivamos la segunda función. La derivada del logaritmo neperiano era 1 partido por x. De esta manera tenemos que lo que tienen los círculos son las derivadas y los que estoy subrayando ahora mismo son las funciones que las hemos dejado tal y como estaban. Vamos a ver cómo se calcula la derivada de una función multiplicada por un número. Este es un caso particular de la regla de producto, porque lo que queremos ver es, si tenemos, por ejemplo, un número que está multiplicando una función, ¿cuánto nos va a salir su derivada? Y precisamente lo que nos va a salir es, si aplicamos la regla del producto, sería la derivada de la primera función, que como es un número es 0. 0 por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que sería el número, por la derivada de la segunda función. Conclusión, como este trozo nos ha salido 0, esto se va, y resulta que la derivada de un número por una función es precisamente el número por la derivada de la función. Esto no lo vamos a tener que estar calculando continuamente, simplemente, por ejemplo, si tenemos una función que nos encontramos 5 por x cuadrado, si tenemos que derivarla, imaginemos que esta es f de x, la derivada de esto será 5, el número se mantendrá igual y solo derivaremos la segunda función por 2 elevado a x. O por ejemplo, si tenemos otra función g de x, vamos a poner 3 por el logaritmo neperiano de x. Cuando tengamos que derivar esa función, como es un número lo que tiene delante el logaritmo, la derivada del 3 no hay que realizar, y entonces se pone 3 por la derivada del logaritmo, por 1 partido por x. Venga, pues vamos a ver ahora cómo se deriva un cociente de funciones. Imaginemos que tenemos una función f de x
está dividiendo otra función g de x y queremos derivar ese cociente. Al igual que hay una regla para el producto, va a haber una regla para el cociente que va a ser en el numerador derivada de la primera función por la segunda sin derivar menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Esto es parecido a la regla del producto, pero con un menos en medio. Y partido por la función del denominador al cuadrado. Esta es la regla. Entonces, siempre que nos encontremos un cociente, vamos a tener que aplicar esta regla para poder hacer la derivada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger la función f de x igual a x partido por el seno de x. Realmente esta función tiene dos funciones. Una función en el numerador y una función en el denominador. Es un cociente de dos funciones. Si queremos calcular su derivada, lo que haremos es derivada de la x, de la primera función, de la del numerador, derivamos esta. La derivada de x es 1. Por la función del denominador sin derivar, o sea, seno de x, menos la función del numerador sin derivar, x, por la derivada del denominador, coseno de x. Y todo partido por el denominador al cuadrado, seno de x al cuadrado. Si nos fijamos aquí, hemos hecho la derivada de la de arriba por el denominador sin derivar, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Venga, vamos a poner otro ejemplo para ver si queda claro. Vamos a coger, por ejemplo, g de x, la función x al cubo partido por logaritmo neperiano de x. Es un cociente de dos funciones. Si queremos derivarla, pues la derivada será derivada del numerador, 3x cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, y ahora la derivada del denominador. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. Y todo partido por el denominador al cuadrado. Esa sería la derivada de este cociente. Bueno, y finalmente vamos a ver la llamada regla de la cadena, que es una regla que se aplica para derivar funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Pues por ejemplo, si nos encontramos esta función, f de x igual al seno de x al cuadrado, si nos fijamos, tenemos dos funciones. Tenemos la función seno, que está más fuera, y la función x cuadrado, que es la que nos encontramos dentro. Y si nos fijamos, no están ni multiplicadas, ni divididas, ni hay sumas, ni hay restas. Son una función dentro de otra. Esto se llamaba composición de funciones. Entonces, cuando tenemos dos funciones compuestas, f, y dentro de esa f otra función g, lo que se hace para derivarla es, y se denomina regla de la cadena, es derivada de la exterior, de la función más exterior, f', por las funciones que tiene dentro sin derivar, por, y luego se va multiplicando, la derivada de las funciones que tiene dentro. Se puede hacer con muchas funciones, por eso se llama la regla de la cadena, se van encadenando las derivadas una detrás de otra. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger la función f de x igual al seno del logaritmo neperiano de x al cuadrado. Tenemos tres funciones, tenemos el seno, tenemos el logaritmo y tenemos el x cuadrado. Cada una dentro de la otra, no están multiplicadas. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Su derivada sería la derivada del seno, pues el coseno. Pero tenemos que escribir todas las funciones que vienen después dentro del coseno. Sería la derivada del seno el coseno del logaritmo neperiano de x al cuadrado. Ya hemos derivado el seno. Ahora pasamos a derivar el logaritmo neperiano. Para derivar el logaritmo neperiano, la derivada es 1 partido, logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Pues el logaritmo neperiano de x cuadrado será 1 partido por x al cuadrado. Esta sería la derivada del logaritmo. Y finalmente derivamos la última función, que sería x cuadrado, pues por 2x. Tiene tres partes nuestra función. Esta que es la derivada del seno, esta que es la derivada del logaritmo, y esta es la derivada del x cuadrado. Bueno, ahora vamos a borrar todo esto que llevamos aquí escrito y vamos a hacer un par de ejemplos para acabar el vídeo, a ver si os termina de quedar claro, porque de otros años sé que la regla de la cadena es de lo que más os cuesta entender. Entonces, venga, vamos a borrar. Y venga, una vez limpio, vamos a hacer otra función. Vamos a llamar g de x igual a e elevado al logaritmo neperiano de x al cubo. Tres funciones. La más exterior, e elevado a x. La siguiente, el logaritmo neperiano de x. Y la siguiente, x al cubo. Son tres funciones. Si nos ponemos a derivar, pues es una composición de funciones. Empezaremos por la derivada del número e. La derivada del número e
elevado a x era e elevado a x, era el mismo. Pues en este caso, la derivada de e elevado al logaritmo neperiano de x al cubo será e elevado al logaritmo neperiano de x al cubo. Esto sería la derivada del número b. Por la derivada del logaritmo neperiano, 1 partido por lo que tiene dentro, 1 partido por x al cubo. Esta sería la derivada del logaritmo. Y finalmente por la derivada del x al cubo, que en este caso es 3x cuadrado. Tenemos, esto es la derivada del número b, esto es la derivada del logaritmo, y esto es la derivada del x al cubo. Nuestra derivada compuesta. Vamos a hacer otra. h de x va a ser, en este caso vamos a poner la raíz cuadrada del seno de x elevado a 7, por ejemplo. ¿Qué funciones tenemos? Tenemos la raíz, la más exterior, luego tenemos el seno y luego tenemos el x elevado a 7, una función que es un polinomio. Vamos a derivar. La derivada de la raíz, os recuerdo, raíz de x, su derivada era 1 partido por 2 raíz de x. Pues en este caso, como no es raíz de x, sino raíz de seno de x elevado a 7, la derivada será 1 partido por 2 raíz de, y aquí colocamos todo lo que tiene dentro, seno de x elevado a 7. Esto sería la derivada de la raíz. Vamos ahora a derivar el seno. La derivada del seno es el coseno, pues coseno de todo lo que tenga dentro, x elevado a 7. Ya hemos derivado el seno. Y ahora finalmente nos queda el polinomio, el x elevado a 7, pues su derivada 7x elevado a 6. Tenemos tres partes. Una primera parte que sería la derivada de la raíz, una segunda que sería la derivada del seno y una última que sería la derivada de 7x elevado a 6. Bueno, si os veis este vídeo varias veces, con todas estas reglas seréis capaces de hacer cualquier derivada.